a subir a YouTube, a mi canal, y de ahí les voy a compartir el link de los 3 días, ¿ya? Pueden empezar, señores. Tienen hasta las Bien, 6:15. Ya. Profesor, compañeros y compañeras, ante todo, muy Más, buenas más tardes. fuerte habla, por favor, Vladimir. Profesor, buenas Tu tardes, cámara también compañeros. necesitamos. Ya. Ya. Profesor, compañeros, buenas tardes con todos. Vamos a continuar con la exposición. En este caso, a mi grupo le tocó la tendencia disruptiva en la estimación, control y optimización de costos en el proyecto de la construcción. Eh, bueno, mi grupo está presentado por Chávez Huanca, Galindo Ramos, Pacheco Huacho, Rolando, mi persona y Ana Huacho. Siguiente diapositiva. Bueno, como introducción, tenemos que la construcción enfrenta diversos problemas, ha enfrentado diversos problemas históricos, ¿no? Digamos, en estos casos sí ha habido retrasos, sobrecostos, falta de transparencia y demasiada documentación manual, ¿no? Ante todo esto, la tecnología como el blockchain, los smart contracts, nos ofrecen una alternativa más fiable, ¿no? Lo cual nos permite, digamos, eh, tener nos permite una trazabilidad mejor, un mejor registro de pagos y, bueno, pagos automáticos, ¿no? Y un registro que no se puede modificar, ¿no? Y nuestra investigación analiza cómo estas tecnologías pueden mejorar el control y la sostenibilidad financiera de los proyectos en el Perú. Siguiente diapositiva. Bueno, como objetivo general tenemos, nuestro objetivo general es analizar el impacto del blockchain y el smart contract en la estimación del control y la optimización de costos en proyectos de construcción. Y bueno, como objetivos específicos tenemos evaluar cómo las metodologías como Lean, Last, el Planner, el blockchain, y el Big Data, entre otras herramientas, ¿no? También es identificar herramientas modernas que se usan para la gestión de costos. También vamos a analizar el impacto de las tecnologías emergentes, ¿no? Como la IA, la Big Data, entre otros. Y también la relación de la adopción tecnológica con la productividad económica, ¿no? Y también proponer lineamientos aplicables al contexto peruano. Siguiente diapositiva. Y bueno, en la parte de planteamiento de problema, hoy los sistemas tradicionales de pagos y validación contractual nos generan retrasos y muchas veces también nos generan sobrecostos y controversias, ¿no? Ante esto, la falta de trazabilidad hace que los documentos también se pierdan o tengan que ser duplicados, ¿no? Y el blockchain y el smart contract podrían resolver esto. Dada que su adopción en el Perú aún es un poco, es limitado, ¿no? Porque por temas técnicos, por temas legales y también por temas culturales, ¿no? Y bueno, nuestra pregunta sería esta, ¿no? Una pregunta central sería, ¿cómo, cómo contribuye el blockchain y el smart contract a, a mejorar la transparencia, ¿no? La trazabilidad y el control de los costos en los proyectos de infraestructura? Siguiente diapositiva. Bueno, acá tenemos la revisión teórica, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre el blockchain. El blockchain en sí es como una red descentralizada, ¿no? No depende de otros datos y también que los datos también son inalterables y tienen una mayor transparencia y confianza, ¿no? Entre actores entre otros actores, ¿no? También el smart contract también es un programa que se autoejecuta, ¿no? Digamos que si digamos, si se cumple una parte digamos, de la obra, digamos, un 20%, entonces a continuación se ejecuta, digamos, ¿no? Un cierto pago. De esta manera se evita disputas que podría haber entre pago y también se reducen los tiempos administrativos. Voy a pasar a mi siguiente compañero.
Ok, muy buenas tardes, yo soy Brandon Llana y a continuación voy a exponer acerca de lo que son metodologías ágiles, estos aspectos que también tenemos que ver en la revisión teórica acerca de transparencia, trazabilidad, sostenibilidad financiera y otros aspectos que incurren dentro del tema que estamos tratando, ¿no? Para empezar, la transparencia con relación a la gestión de contratos y pagos, según la metodología COST, está sujeta a la evaluación de la información relativa al vínculo jurídico entre la institución solicitante y las personas que ejecutan la obra. Y por lo tanto tiene dos áreas en las que tiene influencia, la cual es el manejo de las ofertas y la implementación del contrato. En cuanto a al manejo de las ofertas, en estas se verifica la información relativa al proceso de adjudicación, incluyendo la evaluación de las ofertas, así como de los controles eh, eh, que ejercitan, ¿no? Sobre los ofertantes, ¿no? Por otro aspecto, también tenemos la implementación del contrato, en la cual se van a verificar lo que son detalles técnicos del contrato, que se cumplan y se supervisa y se generan garantías del cumplimiento. Por otra parte, tenemos la trazabilidad, que sería que eh, como teoría, tenemos que la trazabilidad estratégica, pensando en que el accionar el área de adquisiciones, abastecimiento y contratos debe comenzar con la conceptualización del proyecto, así y así definir desde ya las estrategias de compras y contratos para bienes clasificados. Por lo tanto, de esta forma hay que evitar también estos retrasos, ¿no? Brechas, bueno, se puede decir obstáculos, como el cuello eh, ¿cómo se llama? Usando estas estrategias de compras y contratos para, Cuello de lo- botella. sí, como el cuello de botella. Eh, por otro lado, tenemos lo que es la integración de tanto del blockchain y integración tecnológica tanto del blockchain y del BIM. Sabemos que estas tecnologías se están complementando. Tiene como objetivo tener un avance físico de la obra con la administración contractual y financiera. Es decir, que queremos, como ya lo pusieron anteriormente nuestros compañeros, queremos que haya una coordinación entre el avance físico y lo que se tiene como documentación, ¿no? El avance. En oficina que se consideraría. En el caso de blockchain, lo que hace es automatizar este avance, ¿no? Entonces, integrarlo sería un gran avance, un gran desarrollo para los proyectos de infraestructura. También tenemos que crear un entorno de datos verificables donde la información no pueda ser manipulada. Sabemos que blockchain es una base de datos que no puede ser alterable, es una gran herramienta en la cual no puede ser alterable, por lo tanto podemos verificar dentro de esta base de datos ¿cómo se llama? El cumplimiento correcto, lo que se estipuló desde un inicio. También tenemos roles tecnológicos, los cuales son el BIM, el cual cuantifica digitalmente el progreso, es decir, que lo que hemos escuchado tanto, ¿no? La metodología BIM que nos apoya para que lo físico se contraste con lo que tenemos planeado o planificado, ¿no? Y blockchain, en este caso, lo que estamos tratando, aporta inmutabilidad y trazabilidad, es decir, que aporta una seguridad, una confianza en que lo que hemos trazado inicialmente se cumple. Y la automatización que tiene que ver más con lo que son los smart contracts, que son códigos que se generan automáticamente y que generan básicamente estos pagos que tenemos como objetivo estudiar en esta investigación. Se generan automáticamente una vez que quizás algo como el BIM haya identificado de que se haya hecho una entrega, de que se haya cumplido un plazo, se haya cumplido algún trabajo. Tenemos un impacto en el proyecto, pues, es decir, de que nos genera una sostenibilidad financiera porque mejora esta estrategia con el blockchain, mejora los tiempos de pago, tiene una mejor confiabilidad en la información que se manejan tal vez dentro de la obra y reduce también tensión entre actores, menor riesgo de paralizaciones y también tiene que ver con lo que es menor corrupción, ¿no? Es decir, de que esta metodología que se puede usar va a evitar que se genere esta corrupción y se genere malversaciones en los fondos, ¿no? De un proyecto. También en la productividad tenemos eficiencia operativa, ya que ya no se generan estos duplicados, ¿no? De documentos, se reducen estos procesos manuales, ¿no? Ya que se vuelven más automáticos. Eficiencia contractual, como dije anteriormente, automatiza estas verificaciones y transparencia, ya que como no se puede alterar el blockchain, permite monitorear avances en tiempo real. Paso a mi siguiente compañero. Listo, muchas gracias. Como comenta mi compañero, el blockchain
proporciona transparencia y eso hace de que se evite la corrupción. Y este no es un sistema nuevo. El blockchain se utilizó en el Perú desde el 15 de abril del 2019 con el proyecto de Perú Compras y se registraron órdenes electrónicas, se han hecho pagos por modalidad de QR, implementando todo esto lo que es el blockchain. Con esto se logró que se garantice que la información de las órdenes de compra no se modifiquen ni se adulteren. Toda esta información fue pública, o sea, se podía rastrear gracias al QR de acceso al PDF original. Dio mayor transparencia al proceso de contrataciones públicas y esto redujo también el riesgo de la existencia de la corrupción, favoritismo, manipulación de datos u ofertas falsas. Y también generó una mejora de la eficiencia de la gestión pública mediante tecnologías digitales y la innovación institucional. Perú Compras registró en blockchain un total de 154.400 órdenes de compra desde que se implementó esta tecnología. Lamentablemente, hasta septiembre del año 2020 no se ha vuelto a registrar más órdenes de compra con esta tecnología. Y es un dato curioso porque estábamos en plena época de pandemia y ahora sabemos que hay muchos temas de corrupción por las compras, las altas compras que ha hecho el Estado por el tema de pandemia, ¿no? De las vacunas, todo el tema médico, todo el gasto que se ha generado. Y se dejó de utilizar este sistema porque era una medida transparente que nos permitía a nosotros poder verificar que todo se hacía de la manera correcta. Esto es en cuanto al sector público. También hemos analizado el sector privado. Siguiente diapositiva, por favor. En el sector privado podemos ver que el MINSUR, la trazabilidad total de MINSUR S.A., que es una operadora de la mina San Rafael, que es una de las mayores productoras de estaño en Sudamérica, marcó un hito al empezar a utilizar la tecnología blockchain para todo. Y ellos tienen aliados estratégicos muy grandes. Uno de sus socios, por ejemplo, es Google, otro es Cisco, SGS e incluso Volkswagen. Y ellos lograron hacer una trazabilidad del 100% de su producción de estaño mediante la tecnología de blockchain. La aplicación de esta técnica solucionó varios problemas, sobre todo en cuanto a tiempos. Se logró hacer algo llamado pasaportes digitales de productos y con esto se lograron identificar bastantes cositas que se conocen en el sector público como la burocracia, ¿no? Que tienen que ser revisados por varias dependencias para poder aprobarlas, y con esto se pudo agilizar y se pudo minorizar el tiempo de compra. El impacto de la reducción de costos y la sostenibilidad fue muy evidente. La capacidad para rastrear datos de forma segura desde el origen permitieron que la empresa incurriera en menos costos de detección y control. Específicamente, se redujeron los gastos asociados a las auditorías ambientales repetitivas, inspecciones físicas constantes de los minerales y la realización de pruebas de contaminación manual, porque la validación tecnológica sustituyó gran parte de esa burocracia física. En cuanto a la gestión de riesgos y seguridad, la eficiencia de la gestión de riesgos lograda mediante esta trazabilidad tiene correlaciones directas con la seguridad industrial. En el reporte de sostenibilidad del 2023, tras la implementación de estas mejoras en la gestión, se determinó 0 accidentes fatales en la operación de procesamientos de estaño en esta unidad minera. Y el valor sostenible. Esta optimización contribuyó a disminuir la huella de carbono en la empresa al reducir residuos y mejorar la gestión de recursos. Esto alineó las operaciones de MINSUR con los objetivos de desarrollo sostenible y las exigencias de un mercado global que para este tipo de empresas demanda un alto estándar de seguridad ambiental. Esto es en cuanto al sector privado. Luego, en la siguiente diapositiva, vamos a ver nuestra metodología de la investigación. Nosotros hemos tenido un enfoque cualitativo y una revisión sistemática. Hemos buscado bastantes informes que tengan que ver con el blockchain y los contratos automáticos, y hemos encontrado una gran variedad de documentos. Los hemos
rastreado por periodos, desde el 2015 hasta el 2025, y nos hemos dado cuenta que a partir del 2019 es donde recién se comienza a tomar un registro de la funcionalidad y de los beneficios de estas tecnologías. Hemos utilizado las palabras claves como blockchain, smart contracts, y para poder hacer un mejor filtro de acuerdo a nuestro tema, también hemos utilizado innovación tecnológica, estrategia de implementación en la construcción. En nuestra base de datos ha sido en Scopus, Cielo, Latindex y la Web Science. Y como podemos ver en este cuadro, hemos llegado a encontrar, dependiendo de los años y de la base de datos permitida, 11 documentos que nos han sido valiosos. En la siguiente diapositiva tenemos la cantidad de registros que valoramos al principio. Identificamos 113 artículos que hablan acerca de estas tecnologías y de su valor en cuanto a la reducción de costos, pero tuvimos que excluir 37 porque 37 tenían el mismo tema, hablaban de lo mismo, tenían las mismas referencias. Dentro de los 76 artículos relevantes que nos quedaron, habían 44 que no aplicaban a los estándares de la construcción, tenían que ver con procesos industriales y otro tipo de trabajos, por los cuales también los tuvimos que excluir, y nos quedaron 32 artículos que eran completos y que eran accesibles. Pero 21 de ellos no tenían estudios específicos, eran demasiado generales, por lo tanto nos hemos quedado solamente con 11 artículos relevantes. Y esto es todo de mi parte. Paso a mi siguiente compañero. Bien, buenas tardes, ingeniero. A mi persona le toca hacer la parte del análisis de los resultados. Comenzando por los smart contracts por fases, en las cuales se ha determinado que sean por tres: el planeamiento, la ejecución y el control. En la fase de planeamiento se tiene la definición digital de cláusulas contractuales. En estos están los plazos, montos y condiciones de pago, así como el establecimiento de reglas automáticas entre contratistas, proveedores y entidades financieras. En la fase de ejecución se ha visto que hay la ejecución automática de pagos al verificarse el cumplimiento de condiciones, ya sea el porcentaje de avance, la entrega certificada y la entrega certificada, así como también la congelación temporal de fondos hasta validar un cierto cumplimiento. Y como último es la interacción con modelos BIM para activar ciertos pagos por avance. En la fase de control se puede ver la validación continua del cumplimiento contractual y en el registro automático de incumplimientos o penalidades, así como también el control documental y financiero. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en esta parte tenemos los casos reales de aplicación y los ejemplos concretos que respaldan los hallazgos. Tomamos como dos. El caso 1 es el proyecto Bristol Water de Reino Unido, en el cual se puede ver la automatización de pagos en proyectos de infraestructura. Se implementaron contratos inteligentes para liberar pagos automáticamente. Una vez que se verificaban los hitos de avance mediante sensores IoT, y esto redujo tiempos de pago de, por ejemplo, 30 días a 48 horas, y eliminó las disputas por certificaciones. En el caso 2, para la empresa BHP en Estados Unidos, se utilizó blockchain para rastrear el origen y la calidad de los materiales de construcción, registrando cada transacción desde el proveedor hasta la obra. Esto permitió reducir un 20% los retrasos de materiales defectuosos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en esta tecnología también se tienen ciertas limitaciones, así como las barreras técnicas, en las cuales están la complejidad en integración con sistemas existentes y la necesidad de oráculos para verificación externa, lo cual es la parte que genera un mayor costo en esta nueva tecnología, así como los riesgos de codificación en contratos inteligentes. En las barreras legales tenemos la ausencia de marcos normativos específicos, la validez jurídica de contratos autoejecutables no regulada y la incertidumbre en aspectos contractuales tradicionales. En las barreras culturales existen la resistencia al cambio organizacional, así como la falta de conocimiento técnico en el sector y la desconfianza hacia estos ciertos sistemas digitales. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí vemos las ventajas principales.
como ya les mencionaron mis anteriores compañeros, tiene muchos beneficios comprobados el sistema blockchain, así como la transparencia, trazabilidad, seguridad y la confianza institucional. En los smart contracts se encuentra la automatización de pagos, la ejecución inmediata al cumplir ciertas condiciones y la eficiencia operativa, que simplifica procesos y reducción de tiempos. También existe una reducción de disputas, una ejecución objetiva y automática de reglas. Siguiente diapositiva. Bueno, en esta parte vemos las oportunidades para el Perú. Ya vimos ciertas empresas que en el Perú que han aplicado esta tecnología, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Pero su aplicación en el contexto nacional podemos verla como las siguientes oportunidades: la modernización de gestión pública en la construcción, la mejora de transparencia en licitaciones públicas, la reducción de sobrecostos en proyectos de infraestructura y el fortalecimiento de la confianza institucional. Así como también tenemos lineamientos propuestos, la implementación gradual comenzando con proyectos piloto y el desarrollo, el desarrollo de capacidades técnicas profesionales y la actualización de marcos normativos, así como también la promoción de integración BIM y blockchain. Siguiente diapositiva. Bueno, esta parte le paso a mi siguiente compañero. Buenas tardes con todos. Bueno, vamos a continuar con la exposición. En la parte de discusión y correlaciones, primero es importante aclarar la idea clave de este tema o de este trabajo con respecto a las metodologías aplicadas, ¿no? El blockchain y el smart contract no son tecnologías independientes, sino son complementarias. El blockchain, por ejemplo, garantiza la integridad de toda la información, ¿no? Porque está en base de datos y tal. El smart contract se ejecutan acciones automáticas basadas en esa información. Es un conjunto que puede transformar la administración financiera de proyectos de infraestructura. Sin embargo, pese a las expectativas, en el Perú aún no se aplican estas tecnologías de proyectos de construcción de gran escala. O sea, no muchas, digamos, hay muy pocas. Esto se debe principalmente a tres barreras, ¿no? Que son las legales, faltan, por ejemplo, marco normativo para contratos ejecutables, técnicas, diré, problemas técnicos, dificultad para integrar nuevos sistemas con software ya existentes, y también los culturales, ¿no? Que serían resistencia al cambio, falta de capacitación, por ejemplo. Bien, en la adopción es aún lenta. La discusión del estudio demuestra que la tendencia es irreversible. Las ventajas son demasiado competitivas para ignorarlas, digamos. La sostenibilidad financiera. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, bueno, sostenibilidad financiera, la reducción de la corrupción, control eficiente, transparencia institucional. Esas serían las complementarias hasta al análisis de los resultados, ¿no? La discusión. Bueno, a partir de ello podemos concluir que la revisión sistemática evidencia que las tecnologías blockchain, smart contract, tienen un impacto positivo, ¿no? En la sostenibilidad financiera de los proyectos de construcción, al mejorar transparencia, trazabilidad y eficiencia en la gestión de pagos y contratos. También blockchain proporciona una infraestructura segura, es inmutable para el registro de transacciones, certificaciones y flujos económicos. También fortaleciendo la confianza entre los actores del proyecto y reduciendo los riesgos de corrupción y manipulación de datos. Los smart contracts actúan como una herramienta de automatización contractual, ejecutando pagos y validaciones de forma inmediata
al cumplirse las condiciones establecidas, ¿no? Lo que optimiza los tiempos administrativos y disminuye disputas. Siguiente diapositiva. La integración también de ambas tecnologías permite conectar el avance físico y financiero de las obras, ¿no? Especialmente cuando se complementan con otras tecnologías u otros métodos como son el BIM o el Scan BIM, logrando una gestión integral verificable y eficiente. Las principales limitaciones identificadas son la falta del marco legal específico, la resistencia organizacional al cambio, la necesidad de capacitación para su correcta implementación. En el contexto nacional, podemos decir que la adopción del blockchain y el smart contract representan una oportunidad para modernizar, digamos, la gestión pública, ¿no? Tanto pública y privada en la construcción, mejorando la transparencia y el control financiero de los proyectos y tal. Siguiente diapositiva. Bien, en las recomendaciones podemos dar algunas, por ejemplo, indagar acerca del funcionamiento del blockchain y otras plataformas relacionadas, ¿no? Que permiten el manejo y aplicación de estos nuevos recursos, ¿no? Ya que en los próximos años estos alcanzarán mayor relevancia con todo lo que hay actualmente, ¿no? Como son la IA, por ejemplo, los diferentes software aplicados complementarios, digamos. También podemos identificar la normatividad en el Perú, que con tendencia a disponer parámetros legales para la aplicación en blockchain en proyectos de infraestructura. Siguiente. Bueno, y la bibliografía, que sería todo lo complementario, ¿no? Esa es todo la exposición del grupo. Gracias por su atención. Muy bien, al grupo número 6. Bueno, realmente es toda una innovación el tema del uso de este tipo de soporte tecnológico para el tema de obras, ¿no? Para mí también es novedoso. Yo había escuchado esto ya un par de años de repente, pero no le tomé mayor importancia, pero vemos que esta tecnología facilita el tema de gestión, ¿no? En los trámites. Muy bien, grupo 6. Grupo 7, por favor, vamos a iniciar su presentación. En el siguiente orden, ya pueden ir compartiendo su pantalla para que no haya demora. Listo. Vamos con Peñalba. Ya Peñalba, Suyo, Humahuanca, Cáceres y termina Álvarez. Listo, muy bien. Ok, buenas noches, ingeniero y compañeros. En esta oportunidad nosotros somos el grupo 7 y vamos a presentar nuestro trabajo de investigación formativa, el cual vamos a abordar el tema de metodologías híbridas de gestión de proyectos Agile más PMI en obras civiles. Los integrantes del grupo son Álvarez Yanca y Gustavo, Cáceres Tito Llerón, mi persona Peñola Quiroga Joel, Humahuanca Mamani César y Suyo Chaya Luis. Bueno, los puntos que vamos a abordar primeramente va a ser la introducción, el planteamiento del problema, la revisión teórica, la metodología de investigación, el análisis de resultados, discusión y correlaciones, y finalmente conclusiones y recomendaciones. Comenzaremos con la introducción, en un contexto actual de la industria. Por ejemplo, hoy en día muchos proyectos de infraestructura están combinando metodologías, y ya no se usa únicamente el enfoque tradicional del PMI, del Project Management Institute, el cual es más rígido, documentado y secuencial, sino que cada vez muchos más equipos incorporan prácticas ágiles.
los cuales permiten adaptarse rápidamente cuando hay cambios en los diseños, en el terreno o incluso en la normativa. Esto es especialmente importante en obras civiles porque suele ser muy frecuente que existan imprevistos, como son interferencias, errores en metrados, rediseños, sobrecostos por materiales, entre otros. En investigaciones recientes se ha visto, por ejemplo, que el uso del BIM y ciclos iterativos mejora la coordinación entre equipos, ya que disminuye la cantidad de retrabajo y ayuda a tomar decisiones mucho más informadas. También se han observado casos reales donde el control de costos mejora gracias al seguimiento continuo y colaborativo. Entonces, todo esto nos llega a preguntarnos qué tan efectivo sería combinar el PMI con el Agile y el Lean y si realmente mejora la gestión de costos y programación. Entonces, todo esto es lo que buscamos profundizar en este estudio. Siguiente. Pasando ahora al planteamiento del problema. El problema principal que hemos visto es la brecha que existe entre los métodos que tradicionalmente se usan en obras civiles y las herramientas modernas que permiten un enfoque mucho más flexible. Por un lado, como mencioné, tenemos el PMI, que es excelente para mantener orden, control y documentación, pero que es lento para responder a los cambios. Y por otro lado, también tenemos metodologías como el Agile, el Lean y herramientas como el BIM, que sí permiten adaptarse mucho más rápido, pero no siempre están integradas al sistema de control tradicional. Muchos proyectos siguen usando métodos rígidos, lo que complica reaccionar ante cambios de diseño, interferencias, atrasos de proveedores o requisitos inesperados. Y además, aunque se sabe que el Agile más el Lean más BIM aporta muchos beneficios, la literatura señala que todavía no existe suficiente evidencia cuantitativa, lo cual confirma de forma directa cuánto se ahorra, cuánto se reduce retrasos o qué tan aplicables en contextos como en Latinoamérica. Por eso en nuestro trabajo se concentra en estudiar esa integración y ver cómo puede cerrar esta brecha entre lo tradicional y lo moderno. Siguiente. Ahora, pasando a la revisión teórica, veremos algunos conceptos. Primeramente, el de costos de construcción. Como ya sabemos, los costos de construcción son todos los recursos financieros necesarios para ejecutar la obra, ya sea materiales, manos de obra, equipos, administración, seguridad, transporte, entre otros. Y tener los costos bien definidos nos va a ayudar desde el inicio para saber si un proyecto es viable o no. Además, se dividen en costos directos e indirectos y ambos deben ser controlados. También tenemos el control presupuestal, que es la comparación constante entre lo planificado y lo que realmente se está gastando. Esta es la herramienta que nos permite detectar desviaciones a tiempo. Y aquí es donde entra el PMI, donde nos propone el método de valor ganado, que es el VEM, que nos permite evaluar simultáneamente el costo y el tiempo. Pero cuando se combina con prácticas ágiles, ese control deja de ser mensual o tardío y pasa a convertirse en un monitoreo mucho más frecuente, casi en tiempo real. Siguiente. Ahora pasaremos a la productividad, el cual es uno de los indicadores clave en la construcción. Si un equipo, un encofrado o un vaciado no se rinde como debería, pueden aparecer muchos retrasos y sobrecostos, y la productividad depende de la mano de obra, de los equipos, los materiales y la logística. Y aquí donde ingresa la innovación tecnológica, que nos ayuda a resolver muchos de estos problemas. Por ejemplo, tenemos el BIM, los drones, los sensores IoT, plataformas en la nube, tableros Kanban, entre otros. Todas estas tecnologías nos permiten que la información fluya de forma mucho más rápida y exacta. Y eso es lo que vuelve posible aplicar metodologías híbridas. Por ejemplo, en este caso, el Agile necesita información actualizada, reuniones cortas, retroalimentación inmediata y visibilidad de lo que ocurre en la obra. Siguiente. Y ahora, pasando ahora a las metodologías ágiles, se basan en ciclos mucho más cortos, en entregas parciales y revisión continua. Y no esperan a que pase, por ejemplo, un mes para recién ver qué salió mal, sino que detectan errores casi al instante. Cuando se integran con el PMI, obtenemos una metodología híbrida. Por ejemplo, el PMI mantiene el control formal, la documentación y el seguimiento, y el Agile permite adaptarse mucho más rápido, reorganizar actividades y corregir sobre la marcha. Y en cuanto a la sostenibilidad financiera, esa integración ayuda a que el proyecto se pueda mantener dentro del presupuesto,
porque detecta desviaciones antes de que se vuelvan un problema mucho más grande. Y ese aumento, y todo esto puede aumentar la confianza en la inversión y puede reducir riesgos financieros. A continuación, mi siguiente compañero. Bien, continuando con la exposición, yo voy a hablar acerca de la metodología de investigación que hemos hallado para poder encontrar esta información. Bueno, esta información adoptó un enfoque cualitativo con nivel descriptivo correlacional que nos permitió describir detalladamente las prácticas reportadas en las literaturas especializadas. Asimismo, el método central que empleamos fue la revisión sistemática de literatura empleada en gestión híbrida, aplicada específicamente a proyectos de construcción y obras civiles. Trabajamos con bases de datos académicos de primer nivel, incluyendo revistas indexadas como es el caso de Scopus, Web of Science, y asimismo hemos considerado publicaciones de los últimos 5 años para garantizar la actualidad de la información, ¿no? Por otra parte, hemos desarrollado estrategias de búsqueda robustas utilizando operadores y también términos claves como gestiones híbridas con PMI y proyectos ágiles. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, tenemos lo que es el hallazgo central. Tras un análisis minucioso de la literatura especializada, llegamos a una conclusión central de gran relevancia para nuestro sector, que en este caso vendría a ser la combinación deliberada de metodologías híbridas ágiles más PMI y estructura de metodologías híbridas, prácticas como el LEAN, como también el Last Planner System, y tecnologías digitales como BIM, lo cual produce, ¿no?, efectos sinérgicos que mejoran significativamente la programación como el control de costos de proyectos de construcción complejos. Estas mejoras no se derivan de la aplicación aislada de ninguna componente individual, sino del acoplamiento operativo estratégico. Siguiente. Bien, asimismo, hemos realizado los hallazgos principales, que serían los mecanismos de impacto. Nuestro análisis ha identificado mecanismos específicos mediante los cuales las metodologías híbridas impactan positivamente en el desempeño de los proyectos. El primero es el aumento sustancial de la fiabilidad operativa semanal, lo cual es el Last Planner System, que mejora la confianza en las promesas semanales y reduce la variabilidad operativa. Asimismo, el segundo mecanismo identificado es la iteración controlada sobre actividades críticas, donde prácticas ágiles como sprints o revisiones periódicas convierten a la planificación en procesos adaptativos que corrigen desviaciones menores antes que las transformen en retrasos mayores. Siguiente. Y bien, también tenemos lo que son la evidencia cuantitativa que respalda contundentemente la efectividad de estos enfoques. Estudios, por ejemplo, como el caso de Yang y Wang, reportan mejoras sustanciales reales de la implementación, documentando aumentos de 51.6% en la eficacia de la ruta crítica y reducciones de la desviación de cronograma de 12,4. Todo esto con la ayuda de metodologías ágiles, ¿no? Estos resultados pues demuestran claramente que existe una sinergia, ¿no?, entre las prácticas ágil y el soporte BIM, los cuales producen efectos prácticos y medibles sobre la predictibilidad temporal y el control presupuestal. Siguiente. Bien, continúa mi compañero. Buenas tardes, ingeniero, compañeros. Continuando con la exposición, les hablaré, ¿no?, sobre lo que es el impacto en la estimación y el control de costos. Bueno, en este tema lo que son las metodologías híbridas es que se logró, ¿no?, analizar que estas metodologías hacen una reducción directa de lo que es el retrabajo y el desperdicio. Prácticas como el Lean y el Just in Time minimizan lo que son los inventarios, los tiempos de inactividad
El Last Planner System, por ejemplo, reduce los errores operativos y por tanto las órdenes de cambio costosas, ¿no? En investigaciones de LALMI, Yang Wang, muestran, ¿no?, que la reducción de retrabajo es una de las fuentes principales de ahorro. Ahora, también se puede evidenciar una detección temprana y un control financiero. La integración de estas métricas con indicadores ágiles de lead time, percent promise gap, entre otras, facilita lo que es el diagnóstico precoz de lo que son las desviaciones que se puede tener en el costo en una obra, lo que permite también realizar medidas correctoras que antes de que estos generen sobrecostos. Y bueno, la guía del PMI sobre el EVM de entornos hábiles subraya que la necesidad de adaptar la definición de complementado y la estructura de trabajo conserve su valor, ¿no?, con lo que son en contextos iterativos. Bueno, por otro lado también se ve que se puede priorizar el valor y reasignar de forma eficiente el presupuesto. Estas metodologías ágiles introducen mecanismos de priorización, como por ejemplo el MOSCO, que son abreviaturas, ¿no? Impiden asignar recursos a actividades de bajo valor, lo que permite focalizar a inversiones que son entregables a puntos críticos, ¿no?, lo que mejora la eficiencia del gasto. Finalmente, ¿qué es lo que se puede deducir, ¿no?, si lo resumimos en 3 vías de impacto, lo que son las metodologías ágiles? Es que, por ejemplo, en el tiempo, estos modelos híbridos nos van a ayudar a lo que es reducir los retrasos, nos van a ayudar a aumentar la fiabilidad del cronograma y permitir respuestas más rápidas ante los cambios inesperados que se pueda presentar en una obra. En lo que es el costo, estos enfoques híbridos nos van a reducir los costos principalmente al minimizar el retrabajo y mejorar la detección temprana de las desviaciones que se pueden asignar, ¿no?, a recursos hacia actividades que tengan un mayor valor. Y en lo que es la calidad, es que nos va a mejorar lo que es la constructibilidad, la reducción de defectos, y nos va a hacer entregables más consistentes y de mayor alineación entre el diseño y la obra. Bueno, también es importante señalar, ¿no?, que estas metodologías aún tienen limitaciones, entre las cuales se puede mencionar que existen pocos estudios que presenten datos cuantitativos en las que se registren una reducción específica de cuáles son los sobrecostos o las variaciones de los plazos que se atribuyen exclusivamente a este tipo de enfoque híbrido. Además de ello, la mayoría de los trabajos que se han realizado son de tipo estudios, ¿no?, o conceptuales, con muestras limitadas a una falta de generalización a un contexto más específico, como por ejemplo el peruano. Ahora, las métricas también empleadas no siempre son homogéneas, ¿no? Por ejemplo, en los PPC del Last Time System no siempre son reportados, ¿no?, y lo que nos va a dificultar en la comparación y la meta de los análisis. Ahora, con respecto a la discusión y correlaciones, es que la correlación principal que existe es que la estructura y la predictibilidad del framework, el PMI, cuando se combina con estas metodologías de adaptación de métodos ágiles, genera mejoras medibles en los desempeños de los costos. En lo que es la estimación de costos, los ciclos iterativos documentados nos permiten una refinación progresiva de lo que son los presupuestos durante una etapa de la construcción. Además de ello, esto se correlaciona directamente con la reducción significativa de la incertidumbre antes del establecimiento de una línea base. Sí, le doy paso a mi compañero. Gracias, muchas gracias. Un momentito. Voy a continuar con la exposición, haciendo énfasis. Ya, gracias. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Buenas noches, ingeniero y compañeros todos. Vamos a continuar con la exposición, haciendo énfasis ahora entre la comparación de enfoques tecnológicos y metodológicos. ¿Por qué es necesaria esta comparación? Bueno,
En obras civiles, esta integración de estos aspectos resulta especialmente relevante porque hemos podido concluir que permite mantener la rigurosidad del control de costos y alcance del PMI, del Project Management Institute, mientras se incorpora la flexibilidad y capacidad de respuesta rápida también que caracteriza al Agile, especialmente, como sabemos, en entornos de alta variabilidad como el campo. Ya, para esto hemos tenido el primer punto, que es estimación de costos, con 3 enfoques: enfoque tradicional, enfoque híbrido y el habilitador tecnológico. En el enfoque tradicional, como podemos leer, se estructura el desglose del trabajo EDT detallada y datos históricos para establecer presupuestos iniciales. Este enfoque asume estabilidad en los parámetros del proyecto y se apoya en líneas base rígidas definidas al inicio. El enfoque híbrido adopta una postura iterativa y colaborativa, donde los presupuestos se refinan continuamente durante sprints de preconstrucción. Esta dinámica permite ajustar costos a medida que se detectan interferencias, restricciones o cambios en el diseño, integrando prácticas ágil sin perder la trazabilidad del PMI. Habilitador tecnológico. Plataformas BIM colaborativas que permiten la actualización en tiempo real de modelos y sus costos asociados. Estas herramientas fortalecen la transparencia también y simplifican la planificación al vincular la EDT con la información paramétrica del modelo. Siguiente, por favor. Ya. Optimización de costos. Ya. Como podemos ver otra vez, tenemos 3 enfoques: enfoque tradicional, híbrido y tecnológico. En el enfoque tradicional tenemos un enfoque reactivo, actuando principalmente sobre desviaciones que ya tenemos identificadas. El enfoque híbrido es una optimización proactiva y cultural, enfocándose en eliminación sistemática de desperdicios y mejora continua. Y habilitador tecnológico, combinación de BIM con sistemas digitales Last Planner para visualizar y optimizar flujos de trabajo. Siguiente, por favor. Ahora tenemos gestión de cambios. En el enfoque tradicional tenemos procesos formales y potencialmente burocráticos que pueden ralentizar la respuesta a imprevistos. Este enfoque nos permite priorizar la documentación exhaustiva también y el control estricto, lo que asegura la trazabilidad, pero también limita la agilidad operativa. En el enfoque híbrido tenemos mecanismos ágiles embebidos en el proceso, gestionando cambios en iteraciones cortas. Esta estructura nos permite absorber mejor la variabilidad de la obra, pero manteniendo siempre la gobernanza del PMI para cambios que puedan afectar un alcance, un costo o quizás un plazo. Después tenemos habilitador tecnológico. El entorno de datos comunes CDE agilita la revisión y aprobación de modificaciones. Un CDE integrado con BIM y herramientas de planificación nos ayuda a reducir tiempos de aprobación y minimiza también la pérdida de información entre actores del proyecto. Siguiente, por favor. La correlación tecnológica fundamental que podemos encontrar es que la tecnología BIM actúa como el nexo integrador entre mundos predictivo y ágil. Un modelo BIM de carácter predictivo puede ser actualizado y refinado con sprints de diseño de naturaleza ágil. Haciendo uso también de información de costos en 5D, alimentamos simultáneamente el EBM tradicional como los tableros de Kanban de gestión ágil y Lean. Esta integración nos permite mantener la trazabilidad y control de los métodos tradicionales, a la vez que incorporamos la flexibilidad en los enfoques ágiles. En obras civiles, esta correlación se vuelve especialmente fundamental debido a la constante interacción entre el diseño, programación y puede ser ejecución en campo. Además, el uso de BIM como la única fuente que tenemos de verdad, que podría decirse así, facilita la sincronización entre programas 4D, análisis del rendimiento del PMI, reuniones de planificación colaborativa, que es las planas, y ciclos iterativos de mejora ágil. Eso crea un sistema de gestión unificado donde la información fluye en tiempo real, produciendo retrabajos, optimizando la toma de decisiones y aumentando la certidumbre del proyecto. Siguiente. Ahora vamos a ver la síntesis de las ventajas y limitaciones que esta metodología puede traer. Las ventajas que tenemos son 3, las que hemos podido concluir. Resistencia ante la complejidad, ya que nos proporciona un marco para gestionar lo planificable y adaptarse a lo impredecible. Mejora en comunicación y transparencia. Las ceremonias ágiles y gestión visual reducen conflictos de interfaz, fuente común de sobrecostos y la reducción del riesgo de costo.
La detección temprana y refinación interactiva mitigan riesgos que se generan sobrecostos en enfoques tradicionales. Y dentro de las limitaciones críticas está la falta de estandarización métrica, como señalan Reif y Schiegel en su estudio en 2022. La ausencia de métricas homogéneas dificulta la comparación y la validación empírica. La evidencia cuantitativa limitada. También hemos podido encontrar una escasez de datos longitudinales que registran reducción específica de sobrecostos atribuible exclusivamente al enfoque híbrido. Y también tenemos una barrera cultural y de capacitación, dado que pues, los roles ágiles que promueven autonomía y colaboración pueden percibirse como una amenaza a las jerarquías convencionales de obra, generando una resistencia inicial, como podemos notar, y una complejidad de implementación. La falta de profesionales capaces de integrar EDT, EVM también con sprints, retrospectivas y last planner dificulta escalar el modelo híbrido, especialmente en contratistas medianos que no cuentan con áreas de innovación. Doy paso a mi siguiente compañero. Gracias. Bien, continuando con la exposición. Tu audio se ha ido. ¿No me escucha, ingeniero? Ahora sí, pero se fue la voz. Ok, sigue. Ya, bien, las tendencias muestran que la gestión híbrida se dirige hacia una construcción más automatizada, predictiva y basada sobre todo en los datos. Bueno, como principalmente tenemos la hiperautomatización, que integra sobre todo el BIM 4D, el 5D, los sensores y productividad y costos en tiempo real, reduciendo así los reportes manuales y errores humanos. La inteligencia artificial, asimismo, analiza datos históricos y patrones operativos para analizar así los retrasos, los conflictos de interfaces y eventos que generen sobrecostos. Y también se está trabajando hacia la estandarización de los KPIs híbridos, que combinan las métricas tradicionales, que serían los CPI y SPI, con ágiles, como los PPC o los lead time, lo que permitiría comparar el desempeño entre proyectos y organizaciones. Bueno, además, las metodologías híbridas se están adaptando para pymes, reduciendo costos de implementación y simplificando herramientas para que más empresas puedan usarlas. Bueno, y los gemelos digitales permitirían así simular escenarios completos, tanto de costos, tiempos, riesgos, antes de ejecutarlos. Siguiente diapositiva, por favor. La siguiente diapositiva. Bien, bueno, con respecto a las conclusiones teóricas, primero se ha planteado que teóricamente comprobamos que la gestión híbrida, que son la fusión del PMI, el ágil y el Lean, constituye un marco de gestión más robusto que cualquiera de los otros enfoques por separado. Bueno, el PMI, por su parte, aporta previsibilidad, estructura documental y control mediante la WBS, que es la línea base, y el EBM. Y el ágil aporta iteración continua, capacidad de respuesta y entregables parciales. Y el Lean elimina justamente eso, lo que falla, los desperdicios, y optimiza el flujo mediante el LPS y el VSM. Bueno, el BIM, por su parte, actúa como un eje integrador, porque permite modelar diseño, tiempo y costos en 5D, sincronizando el enfoque predictivo con la flexibilidad ágil. Siguiente diapositiva, por favor. En la siguiente diapositiva. Bueno, con las conclusiones prácticas, se ha logrado analizar que en la práctica aplicar metodologías híbridas genera mejoras directas en obra. Los retrasos disminuyen gracias al aumento del PPS y el LPS y a la detección temprana de las restricciones. Y el retrajo reduce justamente por la integración del BIM e identifica interferencias antes de ejecutarse. Bueno, el control del costo se fortalece integrando el EVM tradicional con prácticas ágiles, lo que permite detectar desviaciones en fases tempranas, antes de que la obra absorba sobrecostos significativos. Sin embargo, el desafío principal que se ha logrado encontrar es que sigue siendo humano, sin capacitación, sin cultura colaborativa y sin adopciones consistentes en ceremonias ágiles. Bueno, las metodologías no funcionan, por lo que la transición debe ser gradual y estratégica. Siguiente diapositiva, por favor.
Bien, con respecto a las recomendaciones, se recomienda implementar un proyecto piloto para validar el enfoque híbrido en un contexto controlado, medir indicadores y ajustar procesos antes de escalar. Se debe invertir en capacitación continua para que el equipo domine conceptos como sprints, los PPS, los PPC, gestión visual, el modelado BIM en 5D, análisis de restricciones y el uso de plataformas colaborativas. Además, es clave fortalecer la colaboración digital, adoptar tableros Kanban en obra, modelos BIM en la nube, el Common Data y los environments, y sistemas de seguimiento compartido para mejorar la trazabilidad. Siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva. Bueno, asimismo, es fundamental generar evidencia cuantitativa local que permita medir la reducción real de sobrecostos, tiempos y trabajos en obras peruanas al adoptar enfoques híbridos. También se requiere analizar en la definición de métricas híbridas estandarizadas, integrando los CPI y los SPI del EVM con KPIs ágiles como el PPC, porcentaje de restricción resueltas y lead time, para crear así un lenguaje común de evaluación del desempeño. Bueno, por último, se desea añadir que se necesitan modelos híbridos adaptados a los pymes, con herramientas de bajo costo, procesos de simplificación y plataformas accesibles, de modo que estas empresas también puedan aplicar los Agile, los Lean y el BIM de manera práctica y sostenible. Bueno, eso sería todo con nuestro grupo. Muchas gracias. Ok, muy bien, señores del grupo 7. Yo, de verdad que no estoy muy convencido con estas metodologías ágiles por cuanto podría aplicarse quizás dentro de lo que correspondería a una etapa de diseño del proyecto, ¿no? Hasta definir los objetivos que el cliente tiene. Ahora, el tema es que están viendo la forma de cómo de repente en ciertas fases o etapas ya de la ejecución se podría aplicar, ¿no? Y es que lo ágil viene bajo un tema de probabilidades, ¿no? En el caso de obras de infraestructura, todo está prácticamente ya estipulado y plasmado en un expediente técnico desarrollado, ¿no? Podría aplicar tal vez de repente en el tema de estas construcciones o en minería, que finalmente ellos van desarrollando proyectos en la medida que van caminando en el tiempo, ¿no? Pero bueno, siempre está esa situación de poder adaptarnos, quizás estas situaciones híbridas nos permiten tomar de este método o de esta herramienta, combinarla, a ver qué me resulta, ¿no? Pero bueno, está bien. Es parte de lo que hay que investigar en las tesis. Tenemos, miren cuántos temas, creo que fácilmente se puede sacar líneas de investigación que tengan que ver con la gestión, con la administración propiamente. Muy bien, grupo 8 para terminar. Gracias, grupo 7. No ha habido ningún aplauso, parece que están dormidos todos, ¿ah? No sé. Vaya, que uno aplaude, bueno, ¿no? Ese es darle ánimo a sus compañeros, pues. Listo, muy bien. Grupo 8, digo el orden de los presentadores para que podamos tener, a ver, Villasante, Coila, Pari, Mamani y Palma. Aunque Pari no estuvo a la hora de la asistencia, no sé si habrá ingresado a la sala. Sí, ingeniero, sí me encuentro. Buenas noches. De acuerdo, buenas noches. Ya, entonces empezamos.
Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Nuestro grupo 8 va a exponer nuestro tema es las tendencias disruptivas en la estimación, control y optimización de costos en proyectos de construcción. A ver, hay un ratito, señor Fernando. Miren, como es un conjunto de exposiciones, ¿no? O sea, yo tenía que darle un título, porque eso es lo que nos piden para registrar el trabajo o la investigación formativa por medio de la unidad de investigación, ¿no?, que hay en la facultad. Entonces, esas tendencias justamente están desarrolladas en cada tema. Entonces, el título, tendencias disruptivas en la estimación, control y optimización de costos en proyectos de construcción, es el título que me abarca las 8 exposiciones. Y a cada uno le ha tocado, lógicamente, una temática relacionada con este valor, ¿ya? Entonces, en realidad, el tema de investigación del grupo 8 es economía circular y su efecto en la reducción de costos de proyectos de infraestructura, que está alineado con lo que vendría a ser los objetivos de desarrollo sostenible que el Perú está adscrito a este programa de la Organización de las Naciones Unidas en el Plan 2030, ¿no? Muy bien, ahora sí, hacemos esa aclaración porque a varios grupos les he escuchado esta situación, entonces es bueno siempre aclarar el concepto. Claro. Sigue, Fernando. Claro, ingeniero, era el tema general. En este tema particular es economía circular y su efecto en la reducción de costos de proyectos y infraestructura. Los integrantes son Valerie Coyle, Stephanie Mamani, André Palma, Hilario Pari y mi persona, Luis Villasante. Por introducción, el sector de la construcción está experimentando y a lo largo de los años una gran transformación. Y se ve en los últimos tiempos también por las tecnologías, las inteligencias artificiales, todas esas cosas, lo que es la transformación digital y la adopción de nuevas metodologías que van a cambiar y están cambiando la forma en la que se planifican y ejecutan los proyectos. Este cambio obliga a que la gestión de costes, estimación de costos, control presupuestario, se enfrenten a las tendencias disruptivas que buscan una mayor eficacia, sostenibilidad y rentabilidad. Vamos a tomar 2 puntos más importantes. Lo que es el impacto en la gestión de costes. Es el análisis del efecto de la economía circular. Es muy crucial, es muy importante, no solo para cumplir los mandatos de sostenibilidad, sino también para lograr ahorros directos en el presupuesto y mejorar el plan de ejecución. Y las estrategias clave, como la reutilización de materiales, reciclaje y la minimización de residuos, que tienen un impacto directo en la disminución de los costes y de adquisición de recursos, la eliminación de recursos y la eficiencia operativa. Nuestro planteamiento de problema, podemos decir que estos tiempos, en estas últimas décadas, en estos últimos tiempos, la construcción ha operado bajo un ineficiente modelo lineal, que es extraer, producir, usar y desechar, lo que resulta en una generación masiva, por ejemplo, de recursos de construcción y demolición. Y esta metodología impone la constante necesidad de materias primas vírgenes y conlleva sobrecostes significativos en los proyectos, derivados de la adquisición continua de nuevos materiales y las crecientes tarifas por la disposición de desechos, además de generar demoras por la complejidad logística. Esta situación crea una marcada brecha de eficiencia que urge a la industria de optimizar costes y plazos. Es algo urgente que necesitamos hacer y con las tecnologías y con lo que tenemos ahora se puede mejorar. Y para superar este desafío se propone la adopción lo que es la economía circular, que se podría definir como un enfoque disruptivo que transforma los residuos en recursos mediante la reutilización de componentes, el reciclaje de RSD, residuos de construcción y demolición, y la minimización proactiva de desechos. A pesar de su enorme potencial para proyectos de infraestructura, su implementación se ve frenada, ya sea por la resistencia al cambio, que es algo muy obvio, siempre hay esto que se opone al cambio,
en la falta de infraestructura y el desconocimiento de sus beneficios económicos concretos. Ahora, nuestra investigación se enfoca en la interrogante, en la pregunta central de ¿cuál es el efecto de la implementación de la economía circular en la reducción de costos y la optimización de cronogramas en proyectos de infraestructura a través de la reutilización, el reciclaje y la minimización de recursos? Después paso diciendo mi compañero. Bien, vamos a continuar con el marco de referencia. Tengo un concepto, vamos a definir un poco lo que es algunos términos de nuestro trabajo. Vamos a iniciar con la innovación. La innovación, según Economipedia, es un proceso que modifica elementos, ideas, mejorándolos para que estos puedan impactar de manera favorable. Sostenibilidad. El concepto de sostenibilidad para Acciona se basa en asegurar las necesidades de las generaciones presentes sin afectar las generaciones futuras. Siguiente diapositiva. Bien, vamos a continuar con economía circular. De igual manera, Acciona en el 2018 nos dice que la economía circular se ve como un sistema donde se aprovechan los recursos y se marcan 10 procesos de cómo debe funcionar. Primero es que el residuo se tiene que convertir en un recurso. Se le puede dar un segundo uso para que vuelva al mercado, así dándole una reutilización. Y para esto también vamos a necesitar hacer la reparación del mismo. Vamos a continuar con lo que es el reciclaje. Y también vamos a darle una valorización a este elemento. También tenemos lo que es la economía de la funcionalidad, energía de fuentes renovables, la ecoconcepción y la ecología industrial y territorial. Siguiente, por favor. Bien, vamos a hacer un poco de revisión teórica de nuestro trabajo. Para esto se empleó un método de estudios de casos múltiples, el cual está basado en el análisis de los reportes de sostenibilidad de algunas empresas de América del Sur. En este caso se tomó como referencia el ranking de 50 principales constructoras en América Latina en 2021. De estas, 45 se operan en América del Sur, concentrando la mayor parte de ingresos regionales, que es equivalente al 88% del total reportado. En el sector de la construcción de América del Sur, se enfrenta a problemas de mala gestión de RCD, es decir, residuos de construcción y demolición, bajo reciclaje y alta exportación de materias primas. Y aunque está creciendo el uso de los residuos y el mercado de la recuperación, las empresas están empezando a aplicar estrategias de economía circular, sobre todo en fin de vida y fabricación, con avances en la eficiencia hídrica, energías renovables y en la reutilización de materiales. El cuadro que se ve en la diapositiva puede mostrar las 10 empresas que están en los 10 primeros puestos del ranking que ya mencioné. Siguiente, por favor. Bien, vamos a ir con el diseño metodológico. El tipo de investigación es cualitativa, ya que se basa en el análisis y la síntesis de literatura y documentos. El nivel se define como descriptivo correlacional por describir la caracterización y las relaciones conceptuales. Y por último, usamos un método de revisión sistemática de la literatura para obtener una síntesis cualitativa. Siguiente, por favor. Bien, para la revisión de la literatura, utilizamos diversas bases de datos académicos con el fin de identificar las fuentes pertinentes sobre el tema que es la economía circular y su aplicación en el sector de la construcción. Las bases de datos consultadas que utilizamos fueron Latindex, Scopus, SCielo, repositorios institucionales y sitios web como SBC y CNP. Siguiente. Para los criterios de revisión, nosotros utilizamos algunas palabras clave, tales como economía circular, edificación, costos, ciclo de vida, construcción, residuos y recursos no renovables. Las búsquedas se realizaron en títulos, resúmenes, palabras clave y algunos documentos concretos de acuerdo con las opciones disponibles que encontramos en cada plataforma. El número de estudios revisados, nosotros encontramos 74 publicaciones, 10 fueron excluidos por el idioma porque estaban en otros idiomas. De las 64 publicaciones restantes, 20 fueron excluidos porque están en formato de revisión o eran duplicados.
De 44 publicaciones restantes, 20 fueron excluidos por tener una lectura incompleta o un fallo en la descarga. Y de las 24 publicaciones restantes, 14 fueron excluidos al no tener una conexión directa con los criterios de revisión, de los cuales nos quedaron 10 publicaciones, los cuales están publicados entre los años 2018 y 2025. Siguiente. Bien, continuando con la exposición, en el punto número 5 tenemos análisis de resultados. Siguiente. Como punto 5.1 tenemos lo que son las estrategias de reutilización y reciclaje. La idea de esta economía circular es que estos desechos se conviertan algo útil en este caso puede ser para una obra, y que permite esto reducir los costos, por ejemplo, con esto ya no evitamos comprar ciertos materiales nuevos y evitamos también pagar por el botadero o por el transporte que se vaya a dar en el caso que se quiera botar estos materiales o estos desechos. En el Perú es porque no hay muchos botaderos autorizados y el transporte y las tasas también son muy caras, ¿no? Y también se puede decir que el ahorro total en estas partidas de materiales y botaderos puede ser de hasta un 5% del costo de toda la obra. Para ello trataremos, dentro de las estrategias encontradas y principales, tenemos 3 que son los áridos reciclados, el AR, la reutilización de tierras y los componentes recuperados. Siguiente. Primeramente tenemos los áridos reciclados, que es el AR, que se forma de materiales y se hacen triturando y clasificando los residuos para obtener material que puede ser reemplazado ya sea por la arena o por la piedra virgen natural, ¿no? Dentro de los beneficios tenemos el ahorro de hasta la mitad del costo de disposición final y evitamos también pagar el ingreso al botadero. Cabe recalcar que el gasto que se da para estos materiales que se vayan a desechar es tanto en el costo del botadero y en el costo del transporte, ¿no? Por eso también consideramos también la reducción de fletes, que se podría decir que es el transporte, los costos del transporte que se vayan a utilizar en caso se bote. Pero este sistema, que es de la economía circular, lo que quiere es reducir estos costos o estos desechos que se vayan a utilizar y poder reutilizar, ¿no? Valga la redundancia. También algunas plantas también utilizan estos desechos para también generar dinero también, que son las plantas de tratamiento, ¿no? De residuos o gestores autorizados, ¿no? Y también, bueno, en Arequipa los botaderos formales son muy limitados y son muy costosos. Por eso que este sistema es muy recomendable. Siguiente. Otro punto a tratar e importante es la reutilización de tierras, que mayormente se ve en lo que son proyectos lineales, que son las carreteras, ¿no? El material de excavación de tierra es lo que más volumen genera en una obra en el Perú y se reutiliza esta tierra en la misma obra. Por ejemplo, para rellenos, que es comúnmente en las obras es muy utilizado en los rellenos in situ y también, bueno, son utilizados también los rellenos, el material de préstamo, se podría decir, ¿no? Pero como ya lo dije, conlleva también a un transporte, o sea, a un costo adicional. Dentro de los beneficios tenemos que se ahorra hasta un 100% en lo que es la logística de eliminación y también se evita gastos de miles de soles en transporte de eliminación y compra de material de préstamo, ¿no? Que también se ha visto también en las obras que se utiliza el material de préstamo, pero también se utiliza el material in situ, ¿no? Que es la excavación que se haya realizado, se pasa por un procedimiento, ya sea cernir, dicho de una manera coloquial, y luego esto se utiliza gran porcentaje para poder rellenar. También, en cuanto a la norma peruana, facilita el cumplimiento del Reglamento Nacional de Edificaciones sobre el manejo de excedentes en cuanto a la reutilización de tierras. Siguiente. Componentes recuperados. Recuperar y utilizar piezas grandes como vigas de acero o adoquines o marcos de madera nos da un valor económico alto. En cuanto al impacto económico, se ahorra más de un 70% a comparación de un componente nuevo. También se puede decir que cuando se recupera estas piezas, por ejemplo, de vigas, de adoquines,
se ahorra en gran manera, hasta más del 70%, como ya lo he mencionado, pero tienen que pasar por un control de calidad, ¿no? Se tiene que verificar que estos componentes estén aptos para poder ser utilizados, ¿no? Y también tener el elemento listo, la obra avanza más rápido, reduce gastos generales y costos de supervisión. Y un factor importante es el tiempo. Normalmente en las obras se ve que los especialistas, se podría decir, lo que mayormente les afecta es el tiempo, ¿no? Por eso piden adicionales o incluso hay paralizaciones de obra, ¿no? Entonces, el factor tiempo es muy importante y sería uno de los principales motivos de poder utilizar también ese sistema de la economía circular, puesto que es muy necesario para poder llevar una ruta crítica, se podría decir, bien elaborada y así no tener retrasos para la entrega de obra, ¿no? Eso sería todo por mi parte. Ok, a continuación el punto 5.2, que se basa en las estrategias de minimización de residuos. Bueno, a diferencia de la reutilización, la minimización de residuos actúa desde el origen del problema, es decir, evitar generar desechos. Y según datos citados, en el Perú, del 100% de los residuos que se genera, entre el 30 y el 40% son desechos sólidos generados por el sector de la construcción. Y las estrategias identificadas nos ofrecen ingresos por ventas de subproductos, ahorro en traslado de material y reducción en la compra de materia prima. Siguiente. Bien, una de las estrategias principales de minimización de residuos es la planificación digital. Con ayuda del BIM podemos detectar interferencias en fases tempranas para poder evitar hacer retrabajos y poder optimizar el uso de materiales y reducir excedentes. ¿Qué beneficios nos trae hacer uso de esta estrategia? Pues podemos disminuir residuos entre un 15 y un 30%. Además, nos ayuda a reducir costos asociados a materiales sobrantes, además de que podemos manipularlos, transporte y tasas de vertido, pues son costos que nos podemos ahorrar. Y según un estudio realizado en Chile, una gestión ineficiente puede representar hasta un 5% del costo del proyecto, que esto equivale a un 20% en generación de residuos. Siguiente. Otra estrategia es la industrialización y prefabricación. ¿En qué consiste? Pues, consiste en poder fabricar piezas fuera de obra para poder reducir errores y poder ganar tiempo. El impacto que genera una edificación en Colombia fue realizada con esta estrategia y se demostró que la prefabricación puede reducir residuos entre un 70 y un 90% de residuos. Además que en términos económicos, poniendo un ejemplo, si un proyecto tiene un costo de disposición de 100.000, esta estrategia puede ahorrar entre 70.000 y 90.000 solo en esta partida. Y además de que permite poder utilizar encofrados y sistemas repetidos, generando ciclos más circulares. Siguiente. La siguiente estrategia es gestión operativa en obra, el just in time o justo a tiempo, que busca que los materiales lleguen a la obra exactamente cuando sean necesarios. Y así podemos evitar acumulaciones, el deterioro de los dichos materiales y pérdidas asociadas a un almacenamiento prolongado. El impacto, según una universidad en Bogotá, señala que esta estrategia puede reducir los costos operativos entre un 5 y un 10%. Y además de que a nivel nacional podemos evitar acumulación de materiales y residuos por daños o caducidad. Siguiente. Como última estrategia identificada es el ecodiseño para desmontaje, que consiste en poder planear obras con un enfoque circular desde la fase de planificación. Un impacto positivo de esta estrategia es que podemos reutilizar hasta un 25% de los materiales de una estructura residencial y reciclar hasta el 70% de sus componentes, ya que podemos reducir drásticamente la demanda de materias primas y nuevas. Le cedo el paso a mi siguiente compañera. Bueno, para finalizar, buenas noches al público presente. Tenemos las discusiones y correlaciones. Siguiente, por favor. Bueno, en esta diapositiva quiero profundizar en las correlaciones que identificamos entre la economía circular y los principales indicadores de un proyecto, como son los costos, el tiempo y la estabilidad económica.
Primero encontramos que mientras mayor es la implementación de prácticas de economía circular, menor es la generación de residuos. Esto tiene una consecuencia directa. Disminuyen los gastos en transporte, disposición, almacenamiento y compras repetitivas de materiales. Por lo tanto, existe una correlación clara y positiva entre la economía circular y reducción de costos operativos. Y también quiero acotar que en segundo lugar, la economía circular también se relaciona con la optimización del cronograma. Por ejemplo, estrategias como la prefabricación, el uso de componentes recuperados y el diseño para desmontaje que permiten ejecutar varias actividades en paralelo y evitar retrabajos. Esto genera una obra más rápida, con menos interrupciones y menor riesgo de demoras. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, bueno, ya. El grupo 8 ha realizado un cuadro de doble entrada donde se puede clasificar por tipo de proyecto, proyectos de gran escala, proyectos de infraestructura lineal, de carreteras y proyectos de pequeña escala o rehabilitación, donde analizamos específicamente las ventajas de implementar economía circular en cada uno de estos proyectos. Por ejemplo, en el proyecto de gran escala se tiene que el alto volumen de materiales justifica la inversión en tecnología de economía circular. Ventajas en carreteras lineales se pueden reutilizar grandes volúmenes de materiales directamente en el lugar, y en proyectos de pequeña escala o rehabilitación una de ellas es que se puede hacer desmontaje selectivo para aprovechar materiales. Y como limitaciones o desafíos, se ha logrado captar que requiere una alta inversión inicial, capacitación del personal para proyectos de gran escala, y también se tiene que la logística es complicada por la gran longitud del proyecto. Para proyectos de carretera, y se requiere mano de obra, lo que aumenta el costo para proyectos de escala o rehabilitación. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, tenemos en la diapositiva de las conclusiones, donde se ha optado por conseguir 5 conclusiones. La primera es: la economía circular reduce costos directos en el presupuesto de dependencia de materiales. Y de segundo, tienen las estrategias de reutilización y reciclaje generan ahorros operativos importantes. Tercero, la minimización de residuos es la estrategia más efectiva económicamente. Y como cuarto, tenemos herramientas como BIM y la prefabricación potencian la eficiencia del proyecto. Y quinto, la economía circular mejora cronogramas y rentabilidad, siendo una estrategia clave para el sector de construcción en Sudamérica y también acá en Perú y Arequipa, claramente. Siguiente diapositiva, por favor. Recomendaciones. Finalmente, recomendamos implementar sistemas de gestión de residuos desde la etapa de diseño, priorizar materiales reciclados, aplicar técnicas de prefabricación y capacitar al personal en prácticas circulares. Estas acciones permitirán que la economía circular no quede solo en teoría, sino que también se aplique realmente en obra y genere beneficios económicos y operativos a corto y a largo plazo. Y siguiente diapositiva. Y bueno, eso sería todo del grupo 8. Gracias por su atención. Muy bien, señores. Un poco que ya fallaba al final, ¿no? No sé si la conectividad, pero ya como para salir, ya. Había muchísimo más que tocar en ese aspecto, sobre todo en la parte local. Sí, han hablado de un botadero en Arequipa, pero a nivel de costos, representa que hay dentro de la vida de un proyecto, tenemos varias etapas. Una de esas etapas es lo que vendría a ser el diseño de la ingeniería del proyecto, ¿no?
Entonces, este diseño de conceptualizar todo aquello que contribuye a, a- a la preservación y a la conservación del medio ambiente, ¿no? Sabemos que el cemento quizás es el producto más utilizado. Como ese material se fabrica incinerando la materia prima, que es la caliza, para generar un clinker, entonces hay un impacto que genera una huella de carbono que se genera dentro de lo que vendría a ser ese material primordial, vamos a decir, ¿no? Dentro de lo que es un proyecto de infraestructura. Entonces, la utilización de cementos con adiciones que no impliquen esta calcinación y este perjuicio al medio ambiente forma parte del diseño en la primera etapa, ¿no? Es decir, qué tipo de cemento podría ser utilizado. Y como en cemento podríamos hablar del acero de refuerzo, utilizando reciclados. Te lo mencionaron en una de las primeras diapositivas, sí. Ahora, la otra es, dentro del diseño, qué elementos de iluminación vamos a utilizar, ¿no? La iluminación bajo tecnologías modernas de LED, donde el consumo de energía es mínimo, eso es parte de la economía circular, ¿no? Entonces, esas son las cosas que tenemos que pensar, y sobre todo, miren, el planeta está, cada vez da miedo que nuestros nevados, que tuvieron una permanencia en cuanto a esos casquetes de nieve en las cumbres, están quedando prácticamente ya sin ese manto, ¿no? El caso evidente es el nevado Corcuna, ¿no? Que tenía una potencia en cuanto a la cobertura de nieve y cada vez está secando. Y eso es preocupante porque ¿hacia dónde estamos yendo? Entonces tratamos de conservar, de preservar con medida, ¿no? El Perú ya se ha introducido en el tema del código de construcciones, código técnico de construcciones sostenibles. Eso es algo de lo que ya se está implementando, pero el código ha ido cambiando. La última vez que han sacado una modificación en 2024, ese código quisieron hacerlo obligatorio, pero no sé, hemos retrocedido en vez de avanzar. Son las cosas que yo considero que, si bien es cierto, van a tener quizás un sobrecosto al momento de la implementación, porque es tecnología de avanzada, pero al final, durante el periodo de vida útil, que pueden ser 30, 40, 50 años, una edificación, quizás un poco más, eso repercute en un ahorro muchísimo más grande, ¿no? Para que tengan una idea, la inversión dentro de lo que es una edificación, en lo que es expediente técnico y construcción, representa solamente el 30% de lo que representa el resto, que vendría a ser la puesta en marcha y el funcionamiento de ese edificio, ¿no? Entonces, vale la pena tomar todas estas consideraciones. Y me llamó mucho la atención que dentro de las 10 empresas que han presentado está una empresa peruana, ¿no? Graña y Montero. Se está trabajando, creo. Y ustedes, como futuros ingenieros, son pues los que deben llevar esa nueva visión de proyectos, y esto es algo bueno. Muy bien, chicos, estamos terminando dentro de la hora. Espero que este ciclo de exposiciones sea muy productiva, en el sentido de que nos abre otro horizonte, no solamente
porque ahora hemos visto costos unitarios, la estructura, el presupuesto, ¿no? Porque el mundo se mueve por temas de economía, ¿no? Y el costo y el valor monetario que pueden tener las cosas es parte de ello. Se deciden inversiones por tema de costos, de cuánto vale, ¿no? Muy bien, entonces nos despedimos, un aplauso para todos. Voy a pedirles ya, en el aula virtual he abierto la tarea 5, tienen hasta mañana a mediodía para subir el informe ya corregido con todas las observaciones que se les hizo y el archivo de su exposición, de tal manera que yo lo pueda compartir con ustedes, ¿no? Se trata de eso, de que este material desarrollado por ustedes puedan tener acceso a toda la información y de ahí pueda surgir de repente ideas para propuestas de investigación para la tesis que ya seguramente en un futuro no lejano van a desarrollar. Entonces nos despedimos hasta el día lunes, Dios mediante, para seguir avanzando yo creo con el curso. Voy a consultar a las bases, como se dice, si es conveniente o ahí podemos parar. O sea, vamos a ver. Yo me comunico con Carlos Jiménez para ver eso. Listo. Buenas noches con todos y nos vemos quizás el día lunes. Buen fin de semana, entonces. Hasta luego, ingeniero. Buen fin de semana. Hasta luego con todos.